vecinos. Hasta el mediodía, Pablo Dugan en Radio 10. Son las 9 de la mañana, 34 minutos. Terminó la campaña electoral. Ya no se puede hacer más proselitismo. ¿Quiere decir eso que no se puede hacer análisis político? No, ¿eh? ¿Se pueden dar opiniones? Claro que se puede dar opinión. Lo que no se puede hacer es proselitismo. Y sobre todo también está discutido si el proselitismo lo puede hacer, solamente está prohibido para los candidatos o para cualquiera. Bueno, por eso voy a hablar con bastante libertad, a pesar de que estamos en veda. No voy a hacer proselitismo, pero sí quiero señalar algunas cositas importantes. Pero tampoco cansar, porque bueno, la campaña ha sido agotadora. Sin embargo, ayer pasó algo muy loco en el cierre del Frente de Todos. Para mí, yo amo estos hechos simbólicos, ¿no? Que de repente ocurren. Ayer en el cierre en Merlo, por supuesto un acto fantástico, lleno, estaba presente Cristina, la misma Cristina que decían que se borraba, los miserables de siempre decían que se iba a borrar, por supuesto no se borró, estuvo presente. Algunos canallas decían, ¿y no va a hablar? Maestro, con suerte va. El médico le dijo que no vaya, ella fue igual y te piden que hable. La verdad, son terribles algunos, ¿eh? Incorregibles, no aprenden nunca más. Bueno, pero ¿qué pasó? Habló Gustavo Menéndez, después habló Victoria Tolosa Paz, y cuando estaba hablando la candidata número 1 del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, pasó algo muy, yo diría, providencial. Hubo una presencia allí inesperada, que nadie tenía prevista, y que de repente a mí me golpeó fuertemente. Un chiquito, que calculo tendría 5 o 6 años, se lo veía de una familia, parecía un chiquito de ahí de Merlo, de una familia humilde, subió vestidito con su ropa deportiva, con un puñadito de banderas argentinas en la mano. Y le dio una a Cristina, le dio una a Axel Kicillof, le dio una al presidente de la Nación y se quedó hablando con Cristina y demás. No es solo un momento tierno, que lo fue recontra tierno, fue emocionante, fue divino ese momento. Fue para mí mucho más. Porque de verdad, en la Argentina de hoy, los que tenemos la edad, más de 30 años, probablemente ya no vayamos a ver una Argentina muy diferente a la que hemos vivido, a la que hemos padecido, en la cual hemos tenido buenos, malos y muy malos momentos, ¿no es cierto? A mí me tocó vivir de todo, desde la dictadura, la guerra de Malvinas, la vuelta de la democracia, las hiperinflaciones, tantas cosas, ¿no? Que he visto, los saqueos, bueno, cosas horripilantes. Estamos hoy a años luz de algunas de esas cosas. Pero la aparición de este chiquito vino a llamarnos la atención sobre de qué estamos hablando de verdad cuando hablamos de votar, ¿no es cierto? Estamos hablando de votar por lo que pasa hoy, por lo que va a pasar pasado mañana. La verdad que no. La verdad que cuando votamos, tomamos una decisión tanto más trascendente de lo que nos damos cuenta, y después, por supuesto, muchas veces terminamos, en algunos casos, arrepintiéndonos, porque no terminamos por votar como debiéramos votar. El voto es demasiado emocional y es muy poco racional. Eso está estudiado. Cuanto más racional sea el voto, seguramente nuestro voto va a tener mucho más en cuenta la vida de ese chiquito que la nuestra propia. De verdad vos tenés que votar pensando en tus hijos. No tenés que votar pensando en vos. Y si no tenés tus hijos, bueno, en los hijos de tus amigos o en los hijos de tu hermano y demás. Hay que votar pensando en la juventud. Y entonces ahí te cambia un poco el panorama. Empezás a votar por valores, por principios, por ideas, por respeto, por representación. Empezás a votar completamente diferente. Yo pensaba en ese chiquito, ¿no? Y pensaba en las cosas que se habían hablado en la campaña. Pensaba también en la pandemia, ¿no? Como un robusto sistema de sanitario público salvó vidas, como un Estado presente salvó vidas, como la educación pública hace toda la diferencia, como el plan
de universidades públicas. Ayer lo decía Victoria Tolosa Paz, se crearon durante la pandemia 2 universidades en el conurbano más, frente a una María Eugenia Vidal que hablaba en contra, que le parecía al pedo inaugurar universidades públicas en lugares donde había gente pobre, porque la gente pobre no llegaba a la universidad. Hoy tenemos generaciones de hijos de personas que terminaron el secundario o algunos ni terminaron el secundario. Tenemos generaciones de chicos con títulos. Contaba Victoria Tolosa Paz el caso de, porque ahora pusieron una universidad con la carrera de medicina en José Cepaz, y había una médica en José Cepaz que contaba las horas que se comió en el tren para recibirse de doctora, de médica, viviendo en José Cepaz. Además tenía que laburar, tenía que estudiar, laburar y viajar. Bueno, ahora José Cepaz tiene una universidad pública en donde vos podés formarte como médico, tal vez a 15 minutos de colectivo de tu casa. ¿Ustedes saben lo que significa eso? ¿Ustedes saben lo que significa todas estas universidades cerca de los lugares de núcleos de pobreza dura que hay en la Argentina? Son oportunidades para que no te vengan. Pues yo lo vi a este chiquito ayer y yo decía, claro, me vienen con el verso de la meritocracia. La meritocracia no quiere decir que haya gente con plata que no tenga mérito. Por supuesto, está estudiado. Hay un estudio muy interesante que publicó, que difundió Iñaki Errejón, un político de Podemos en España, que mostraba cómo a la gente de familias acomodadas, aún yéndoles mal, les iba bien. Porque así de injusto es el sistema. Mirá qué falsa es la meritocracia. Mirá lo que te digo. No estoy hablando de gente que le va bien. Estoy hablando de gente que le va mal, que es inútil. Sin embargo, le termina yendo bien. ¿Cuál es la diferencia? Estudiaron, aunque hayan tardado más en recibirse, aunque hayan tenido los peores números, se recibieron y vivían en una familia de clase media o clase media alta. A ellos siempre les fue bien. Siempre cayeron parados, no importa la inutilidad que tenían. Cambio, para nacer en una villa de emergencia del conurbano y que te vaya bien, tenés que ser brillante, tenés que tener una recontra brillantez, y encima se te tienen que dar 400 cosas que le pasan a uno, le pasan a dos, le pasan a tres, al resto no le pasa. El resto termina enquistado en la pobreza. Entonces ese chiquito que apareció allí vino a recordarnos por qué hacemos todo esto, por qué hacemos política, porque también nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, hacemos política, la clase dirigente hace política, los empresarios hacen política, todos hacemos política de una manera u otra, porque todos tenemos valores. Nosotros que damos opinión, la damos en base a nuestros valores, nuestros principios, nuestras ideas, y siempre buscando ¿qué? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué corno buscamos? Bueno, buscamos que ese chiquito tenga oportunidades. Buscamos que ese chiquito pueda llegar a tener una vida digna, pueda comprarse una casa, antes que eso pueda estudiar, pueda tener una salud que lo lleve a desarrollar su vida, a poder estudiar, a tener un laburo, y después, claro, lo básico, comprarse una casita, desarrollar su vida, hacer lo que le gusta, en algún caso crecer mucho, en otro caso tener una vida medianamente digna, sin grandes brillos, pero una vida digna. Por eso estamos acá, por eso vas a ir a votar el día domingo, por eso tenés que ir a votar el día domingo. Dejá de pensar en si el pesito más, el pesito menos, la inflación, esto o lo otro. Vos tenés que pensar qué es lo que querés para tus hijos. Si un sistema que los incluya, un sistema que no los incluya. Si un país que los tenga en cuenta, un país que no los tenga en cuenta. Si un país que promueva, en vez de promover el trabajo, la bicicleta financiera. Si un país que en vez de invertir en educación pública, invierte en la timba financiera. Si un país que en vez de tener un Ministerio de Salud, quiere tener una Secretaría de Salud y quiere dejar de aplicar las vacunas. Yo digo, la diferencia es muy clara cuando vos pensás en la vida de ese pequeño niño de una familia proveniente de una familia humilde de Merlo. Si no votás en base a eso, te vas a volver a equivocar, te vas a volver a arrepentir. Y si no vas a votar, también te vas a arrepentir. El tiempo que viene, y en el próximo editorial voy a hablar de eso,
El tiempo que viene es un tiempo de acuerdos, de juntar voluntades. Y, a ver, ¿y qué tenemos que tener de vuelta en la cabeza? Lo mismo. Lo que nos ha dejado el macrismo, la mochila siniestra, terrible, de 1.000 kilos, que fue el acuerdo con el fondo, lo tenemos que resolver entre todos. Nos va a afectar a todos. Va a sufrir todo el mundo. Es una complicación para todos los políticos, para todos los empresarios, para todos los trabajadores. No hay nadie que quede fuera de esto. Te puedo hablar, porque ayer hubo una comida que cuenta página muy interesante del presidente de la Nación con 4 importantes empresarios, y me parece que todos empiezan a entender que hay que empezar a unirse, que hay que empezar a encontrar acuerdos fundamentales, si no el país se compra 20 años más de mediocridad, 20 años más de desastre, 20 años más de creación de pobres. Por primera vez, yo no digo que haya sido bueno, pero en realidad el horror de Macri ha sido tan contundente, sumado al horror de la pandemia, que también ha sido tan contundente. Me parece que solo queda un camino, que es empezar a debatir los acuerdos que necesitamos para salir adelante todos los argentinos. Le toca a Alberto Fernández, podría haber tocado a otro, le toca a Alberto Fernández, y yo creo que está preparado el presidente para eso, para juntarse con todos, para empezar a debatir con todos cómo es la salida de este desastre. El país ya está empezando a salir, está recuperando, este año va a crecer de forma impresionante, pero tiene una condena, tiene la guillotina ahí colgando, que es el préstamo del fondo. ¿Cómo hacemos para que esa guillotina no caiga, nos corte la cabeza y nos arruine 30 años de país? ¿O le encontramos una vuelta? Pero esto es con todos los argentinos luchando juntos para que ese problema desaparezca, como sea, encontrando el mejor camino para que la deuda con el fondo no nos condene a la pobreza durante 30 años más. Por supuesto que el irresponsable de Macri fue el gran culpable de todo esto. También hay que dejarlo atrás. Pero de todos modos vos necesitas de todos los partidos para llegar a un gran acuerdo. Bueno, eso es lo que viene después de esta elección. Pero primero tenés que ir a votar, y primero tenés que ir a votar bien, pensando en ese chiquito de una familia humilde de Merlo y el futuro que queremos para ese chiquito, porque ese chiquito son millones de chiquitos que hoy están sumidos en la pobreza. 9 de la mañana, 47 minutos. 7 minutos.